Eres un estudiante de preparatoria que es asesinado mientras investigamos una sospechosa casa. Sin embargo, pronto te despiertas al lado de una extraña chica con armadura, la cual se revela como una nigromante, que te ha revivido convirtiéndote en un zombie. Y ya la cosa comienza fuerte. El anime comienza con nuestro prota yendo a la escuela un día normal. Vemos que este pibe se llama Aikawa, y es un estudiante de preparatoria como cualquier otro. Sin embargo, al regresar a casa se topa con un gato que está a punto de ser enrollado por un camión, por lo que el prota intenta salvarlo, y al final este es arrollado por el camión. Pero vemos que nuestro pibe no muere porque confiesa que es un zombie. Espera, ¿cómo? Y al llegar a casa lo espera una waifu llamada Hellcite, que se comunica con él a través de notas de un papel, mientras que el pervertido del prota se le imagina hablándole sensualmente. Vemos que esta waifu en realidad es una necromante, que devolvió a nuestro prota la vida después de haber sido asesinado por un asesino serial. Y bueno, luego de hacer la cena y los quehaceres del hogar, nuestro pibe se va a tomar una soda al cementerio. Y vaya al lugar para relajarse un poco, ¿no? Bueno, en fin. Y bueno, cuando está en el lugar, ve una waifu peleando contra un monstruo bien mamadísimo, al cual identifica como Cito, el cual ataca a nuestro prota y luego de atravesarlo con sus garras, la waifu lo termina cortando a la mitad con su super sierra mágica. Sin embargo, cuando la waifu intenta borrarle la memoria al pibe, esta se queda sin magia y también sin ropa, por lo que termina yendo a casa de nuestro pibe. Y bueno, gente, un ofertón. Vemos que esta waifu mágica se llama Juruna y pretende quedarse a vivir en casa del prota para averiguar por qué perdió sus poderes mágicos. Y al día siguiente nuestro prota va como costumbre al colegio, y una vez terminadas las clases el pibe espera que baje el sol para ir a casa, ya que como zombie no puede caminar con la luz solar porque este se seca. Y gente, literalmente el pibe queda como Tutankamón, en fin. Y mientras se encuentra allí en el salón, entra un pibe parecido a Tyrant de Resident Evil 2, el cual es medio cochino porque le dice a nuestro prota que le quiere hacer suyo, tornando el ambiente un poco raro. Y en eso llega la waifu mágica, la cual reconoce al pibe cochino como un megalo, el cual se convierte en una especie de langosta gigante. Gente, ya no estoy entendiendo qué carajo está pasando aquí. Vemos que la waifu habilita sus poderes mágicos y luego de una transformación al estilo de Sailor Moon se queda nuevamente sin su magia. Y no, gente, esto ya no está bien. Bueno, sigamos. Vemos que la langosta gigante ataca, pero nuestro prota le frena el ataque, haciendo que la langosta se sorprenda por la fuerza sobrehumana que tiene el pibe, el cual le entra a puñetazos con un nivel de pelea bastante bueno. Sin embargo, la armadura de la langosta es muy resistente y el pibe queda con el brazo un poco destrozado, pero la waifu lo invita a usar su sierra mágica, haciendo que nuestro prota se transforme a los Sailor Moon también. Y ok, esto es algo perturbador, pero bueno, al final logra derrotar a la langosta. Pero esto no es especialmente bueno, gente, ya que el pibe cayó en el patio de la escuela, donde todos lo vieron vestido de esa manera. Y de paso la waifu mágica le da la bienvenida delante de todos al club de las waifu mágicas. Sí, pobre prota. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Pasado unas semanas vemos que nuestro prota se encuentra relajado. En clase es todo chill, porque al ser una chica mágica pudo eliminar los recuerdos de sus compañeros sobre lo sucedido. Menuda suerte tiene el pibe. Asimismo vemos que la waifu mágica le preparó el almuerzo, que estaba realmente delicioso, y dejó a todos en la escuela bastante encantados. Y luego al regresar a casa, el pibe comienza a preparar todo para la cena. Y una vez que están cenando, una waifu super sensualona, en medio de unas hojas llamadas Serafín, se aparece en la mesa y le pide comida. Y luego de esto la waifu reta a nuestro prota a un duelo para ver quién se queda como sirviente de la necro, por lo que vemos una batalla bastante interesante en donde la waifu revela que es una ninja vampiro. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Esto acaso es posible? Vemos que la waifu al final admite su derrota contra nuestro prota. Y es que, como es habitual decirlo en este canal, el prota está rotísimo. Y al final vemos que regresa a casa para hacerse cargo de la necro, mientras nuestro prota llega. Y una vez en casa el pibe se entera que ahora la waifu ninja será su sirviente. Y este, como todo un cochino, la imagina como una maid. Pero lo malo aquí es que la ninja lo trata como una verdadera miércoles. Y luego de ver los recuerdos de cómo nuestro prota conoció a la necro y cómo el pibe murió a manos del asesino serial, vemos que la necro bofetea a la waifu mágica por desearle la morición a nuestro prota, para luego terminar pidiendo un poco más de comida al pibe. Luego vemos que por un lado nuestro prota, al terminar las clases, decide ir con su amigo Orito a disfrutar de unas partidas de bowling, mientras que por el otro lado las waifus están en su casa jugando todo tipo de juegos de mesa. Bueno, al final se aburren de tanto jugar, por lo que también deciden ir al bowling. Y gente, esto parece que no va a ser bueno. Una vez en el
sitio, nuestro prota se da cuenta de que las waifus se encuentran en el mismo lugar, por lo que trata de evitarlas, pero al final las waifus se dan cuenta de su presencia y se acercan a saludarlo, lo que desata en el amigo del pibe una serie de emociones un tanto negativas, que lo llevan a retar a nuestro prota en un juego de boliche. Y bueno, al final nuestro prota le gana fácilmente, y la pregunta aquí es que hay algo que no haga bien este pibe. En fin. Luego vemos que el amigo recibe un mensaje de texto de una waifu, e invita a nuestro prota a que lo acompañe al hospital. Al llegar al sitio, este pibe le presenta a nuestro prota una waifu rubia, llamada Kyoko, la cual es la mejor amiga del pibe desde la infancia. Y vemos que se encuentra allí porque aparentemente fue atacada por el asesino en serie. Y no, gente, pobre waifu. Ya estando en el sitio, la waifu se muestra nerviosa por nuestro prota, ya que al parecer le gusta el pibe. Y cuando el mejor amigo del prota los deja solos por un momento, la waifu le dice a nuestro prota que logró ver a su atacante. Y por la descripción, nuestro prota piensa que es la Necro. Espera, ¿cómo? Luego vemos que nuestro prota llega a casa y allí le guarda una cena realizada por las waifus, que a decir verdad está incomible, por lo que el pibe al final decide ordenar pizza. Y bueno, al rato se escucha que tocan la puerta y el pibe va a abrir y se encuentra con otro pibe llamado Cerbero, el cual es el guardián del inframundo. Y al entrar, el perro ve a la Necro y esta le dice que todo está bien, por lo que bueno, el perro decide irse y dejarla a cargo del prota. Sin embargo, esta dice que va a recolectar un alma, y lo dice así bastante casual, como si no pasara nada. Bueno, que esta alma es de alguien a quien están asesinando, por lo que nuestro prota decide ir con él para ver si logra encontrar a este asesino. Al llegar al lugar, ambos son atacados por el asesino y el perro fallece en el sitio mientras que nuestro prota alcanza a huir. Vemos que nuestro prota llega a casa y allí conversa con la Necro, que le confiesa que no puede hablar porque sus palabras son mágicas, al igual que todo lo que emana su cuerpo, y por eso no deja de usar su armadura. Pero nuestro prota le dice que él la cuidará para siempre. Y por cierto, el prota es todo un galán. Y a la mañana siguiente vemos que el grupete se enfrenta a un Megalo clase AAA, que está bastante mamalón. Y claro, se tiene pinta de ballena incluso. Sin embargo, luego de trabajar en conjunto y de un power up de nuestro prota al 1000%, en modo chica mágica, sí, gente, ¿les suena raro? Terminan derrotando a la ballena. Y por otra parte vemos que en el hospital la waifu rubia se está desangrando. Y luego de ver a la vampiresa chupar la sangre de la waifu mágica en modo cochina y esperar que las chicas se bañen, nuestro prota recibe una llamada de la maestra de la waifu mágica, la cual le dice que la misión de esa waifu era buscarle tofu de Kioto. Y por cierto, ¿qué misión más importante? Ok, no. Vemos que el pibe vuelve a recibir otra llamada, pero esta vez se trata de la waifu rubia, la cual le dice que salió del hospital. Y espera, ¿cómo? ¿No se estaba desangrando? Y bueno, nuestro prota le pide el favor de encontrar el tofu, y al encontrarse con ella en el cementerio, esta le entrega el tofu, pero acto seguido ataca a nuestro prota. Espera, ¿cómo? Luego de esto, la waifu confiesa que es una chica mágica y es la responsable de todos los asesinatos que se han cometido, e incluso ha manipulado los recuerdos de todos, incluido el pibe amigo de nuestro prota. Y este tipo es una traicionera hija de fruta. Bueno, sigamos. Es así como comienza el ataque por parte de la waifu, pero nuestro prota es defendido por la chica mágica y la vampiresa. Pero la waifu rubia demuestra que tiene también los poderes de la vampiresa y comienza una nueva batalla, donde nuestro prota se transforma en chica mágica y en un ataque en conjunto logran acabar con la rubia. En tu cara, amiga. Sin embargo, esta se vuelve a levantar y al hacer un nuevo ataque quiere traición a la vampiresa, pero al lugar llega la Necro y gente, esto se va a descontrolar y comienza el ataque por parte de la chica mágica, pero la Necro ultra rotísima repele todos los ataques e invoca su escudo de tipo magia, tal y como le hacen las chicas mágicas. Y bueno, las waifus se alejan del grupete y comienzan una batalla que fácilmente domina a la Necro con su poder mágico, hasta que decide hablar para asesinar a la waifu rubia. Espera, ¿cómo la Necro habló, gente? Sin embargo, la rubia se revive haciendo uso de sus múltiples vidas que había robado, hasta que logra alcanzar a la Necro y la noquea liberando todo su poder. Y al ver esto, nuestro prota decide convertirse en chica mágica y logra acabar múltiples veces más a la waifu rubia, hasta que solo le queda una vida. Y en ese momento decide dejarla desmayada. Allí llega la maestra de las chicas mágicas, una waifu cabello blanco llamada Dai, que piensa llevarse a la rubia para corregirla. Sin embargo, en ese momento aparece una sombra negra llamada el Rey de la Noche, que se lleva a la rubia. ¿Qué carajo está pasando? Más adelante, estando ya en casa, la Necro le dice a nuestro prota que esa sombra era un zombie que ella había creado, pero que se dejó consumir por la maldad. Y unos días más tarde, nuestro prota se encuentra estudiando en casa, ya que el inclemente sol del verano no le permite salir, por lo que se prepara con la waifu mágica para sus exámenes finales. Y llegando el día del examen, el pibe logra resolver todo gracias a las predicciones de la waifu. Y al salir de la clase, nuestro prota se dirige a acabar con un Megalo, con el que está batallando la waifu mágica. Y al llegar al sitio, el pibe se enfrenta al caballo clase 2A, pero
pero es rodeado por unas medusas, y esto hace que nuestro prota y la waifu mágica queden en desventaja. Pero en la escena aparece un pibe con unas tazas de ramen, que al echarlas sobre los megalos acaba con ellos fácilmente. Y al lugar también llega la waifu ninja vampiresa, que ataca al pibe peligroso llamado Maelstrom, que salvó a nuestro prota. Y resulta ser que ese pibe también es un vampiro ninja, pero de un grupo contrario al de la vampiresa. Y en un accidente nuestro prota cae sobre el pibe y sin querer lo besa. Y luego de esto se da cuenta de que realmente es una waifu al tocar sus opais. Pero qué cochino nuestro prota. Y luego de esto y de una rica cena en la base secreta de Mael, la vampiresa le dice a nuestro prota que la waifu pelirroja ahora es su esposa por haberla besado de acuerdo a las tradiciones de su raza. Y bueno, todo esto a pesar de haber sido un accidente. Y hay que admitirlo, gente, menudo lío que se compró nuestro prota, ¿no? Y al día siguiente vemos que nuestro prota recibe un obsequio por parte de la profe mágica, y al abrirlo se da cuenta de que son unos anteojos. Pero en ese momento la pelirroja llega y le entrega el almuerzo, diciéndole que es su esposo y que ella debe de atenderlo. Vemos que el pibe entra en discusión con ella, y esta le dice que mire con sus anteojos, y al ponerlos nuestro prota, bueno, logra ver por debajo de su uniforme. ¿Qué clase de regalo es este? Y al salir de clase nuestro prota tiene un accidente tipo relax en la calle, por andar de cochino con los anteojos. Y en ese momento llega la vampiresa y se la quita alegando de que eso era para ella. Y luego al día siguiente, por una parte, la vampiresa recibe un mensaje oculto que logra descifrar con los anteojos. Y por el otro vemos que nuestro prota camina por la calle con la waifu pelirroja. Y al llegar a cierto punto del camino se encuentran con la waifu mágica, que ha estado teniendo ciertos sueños extraños con nuestro prota. Y en este encuentro logran cuadrar una salida grupal por el centro comercial. Y allí vemos como las waifus compran mucha ropa y vemos a un pibe extraño que al parecer la sigue. Y al finalizar la tarde se encuentran en un parque de diversiones, donde luego de que nuestro prota sea golpeado por la waifu mágica, quien le pedía un beso al pibe. Y es que bueno, la waifu ya no se podía resistir a los encantos del prota, gente. Nos damos cuenta que la necro no se encuentra con ellos. Y gente, me da pinta que la secuestraron. Y bueno, por un lado vemos como la vampiresa confiesa a nuestros otros que recibió una orden de asesinar a la necro, porque se cree que es ella que ha estado haciendo que los megalos aparezcan, mientras que por el otro vemos que el pibe fachero la ha llevado a un sitio aparte para que la necro le conceda su deseo como mensajera de la muerte que es. Y de verdad, gente, esto ya no suena nada bien. Y bueno, esto hace que la waifu se descontrole un poco y sus sentimientos conviertan a su juguete en una cosa gigantesca que aplasta a la waifu mágica. Y bueno, el grupete lucha para sacar a la waifu de allí, pero todos los intentos son fallidos hasta que vemos aparecer junto a la necro y al fachero a la profesora de magia, quien de un ataque salva a su alumna. Pero la cosa gigante cae sobre la waifu pelirroja, quien termina quedando inconsciente. Sin embargo, escuchamos una voz que desactiva su limitador de energía y la waifu se pone de pie haciendo uso de una cosa que parece el Susanoo de Itachi. Pero cuando piensa autodestruirse, nuestro prota logra salvarlas con un abrazo. Uf, gente de la que se salvaron. Y bueno, luego se reúnen con la necro y al regresar a casa, esta les pide que se adelanten. Pero al entrar a su habitación, nuestro prota se da cuenta que la necro les dejó una nota despidiéndose de ellos, por lo que deciden salir en su búsqueda. Es así como pasan varios meses y no consiguen dar con el rastro de la necro, hasta que un día nuestro prota se sienta a un lado del local de comida donde la conoció y ve al pibe fachero, el cual no es nada más que un zombie, al igual que nuestro prota. Exactamente, gente, este pibe es el rey de la noche, que al verse rodeado por el grupete ataca a nuestro prota, derrotándolo fácilmente y huyendo del lugar. Y pasados unos días, el clan de la esposa de nuestro prota encuentra la ubicación del pibe fachero, por lo que le avisa a nuestro prota dónde se encuentra. Y mientras eso sucede, a las afueras de la casa, la vampiresa logra ver a la necro, pero el pibe fachero la ataca por la espalda y la saca de combate, llevándose con él a la necro, aunque esta, antes de irse, le da de su sangre a la vampira para que vuelva a la vida. Y al despertar, la vampiresa le dice a nuestro prota lo que sucedió, y el pibe se va con la waifu mágica hasta la ubicación del pibe fachero, y allí lo encuentran con la necro. Y luego de una cena súper amigable, el equipo de la esposa de nuestro prota llegan al lugar y el pibe fachero escapa con la necro, mientras una bomba detona en la cabeza de nuestro prota. Y no, gente, nuestro prota morirá con esa explosión. Las waifus logran encontrar todas las partes del pibe regadas por la ciudad, y al reunirlas como si fueran las esferas del dragón, estas se vuelven a pegar creando el cuerpo de nuestro prota nuevamente. Sin embargo, el pibe se niega a despertar, y luego de un extraño sueño donde es convencido por la waifu mágica, nuestro prota despierta y allí vemos que conversa con la waifu mágica, mientras que la vampiresa es visitada por otra vampira que le entrega un arma. Y bueno, la vampira se reúne con nuestro prota y la waifu, donde juntos
juntos van para enfrentarse al fachero y al megalo que la necro está invocando. Y al llegar al sitio, la vampiresa se enfrenta al megalo, ya que por su poder al tomar la sangre de la necro pueden cerrar las puertas del inframundo, mientras que nuestro prota y la waifu mágica logran pelear contra el fachero, que luego de ser vencido por nuestro pibe le pide a la necro que acabe con su vida y la convierta en un pingüino. Y luego de esto nuestro prota convence a la necro de que se quede con él para siempre, y esta le responde con su voz gente, hablando demasiado hermoso. Y pasado unos días deciden irse de vacaciones a una piscina, en donde seremos testigos de un amplio fanservice en todo su esplendor, e incluso vemos cómo las waifus se vuelven idols en un concierto que se realiza en el sitio de las vacaciones, y hasta nuestro prota colabora aportando su magia a la necro para que pueda cantarla al público. Sin embargo, mientras esto sucedía, el pibe se le olvida que no puede hablar y sale a relucir uno de sus deseos cochinos, que bueno, se termina haciendo realidad gracias al poder de la necro, y bueno, esto lo lleva a recibir su buena golpiza por parte de la vampiresa. Sin embargo, a pesar de estas raras vacaciones, nuestro prota acepta su realidad de ser un zombie y una chica mágica que vive con su grupete de waifus, preparado para seguir con la aventura.